Muy buenos días, acá estamos una semana más con el resumen de las noticias más importantes que han ocurrido, que están ocurriendo en el mundo. Y además de hablar, entre otras cuestiones, de la recuperación de Palmira, vamos a comenzar con algo que está sucediendo todavía en estos momentos y que ha tenido en vilo sobre todo a Egipto, porque ha sido secuestrado un avión de ese país, un avión de pasajeros de Zip Air que a primeras horas de la mañana de hoy era secuestrado y desviado de la ruta que debía realizar. Era un vuelo de cabotaje entre Alejandría y El Cairo, pero que fue desviado por un secuestrador a la cercana isla de Chipre. En el avión había 81 pasajeros a bordo. El secuestrador sería un profesor universitario egipcio quien llevaba un cinturón con explosivos, aunque todavía está por determinarse si realmente eran explosivos verdaderos o si era un cinturón falso con explosivos. El secuestrador, tras hacer aterrizar el avión en Chipre, liberó a todos los pasajeros y parte de la tripulación, excepto 7 personas. El piloto, el copiloto, una azafata, un agente de seguridad y 3 pasajeros fueron retenidos a bordo del avión por el secuestrador. Aseguran que el secuestro no está relacionado con el terrorismo, aunque ponen en entredicho las medidas de seguridad en los aeropuertos egipcios. Ese es el avión secuestrado, en estos momentos aterrizado en el aeropuerto de Chipre. Dicen que el secuestrador había pedido asilo en Chipre, pero también hay una versión, la última, que indica que sería casi rocambolesco un secuestro por amor, porque el hombre secuestrador habría pedido que llamen a una mujer y le den un sobre. Todavía información por confirmar esta, ya que por estas horas el secuestrador sigue a bordo de esa aeronave. Ha sido identificado como Seifeden Mustafa, como decíamos, profesor universitario de Egipto. Cambiamos de tema, hoy se cumple una semana de los atentados en Bélgica y con pocas novedades, con pocos avances en cuanto a la investigación sobre los autores del hecho. Como recordarán, el martes pasado había una serie de explosiones en el aeropuerto de Bruselas y también en una estación de subte. Ayer liberaron por falta de pruebas a la única persona que estaba detenida por este hecho. Otras 9 habían sido detenidas, pero se habían sido liberadas con anterioridad. El detenido no era el hombre del sombrero que aparece en los videos de seguridad del aeropuerto de Bruselas, pese a que en un principio se creía que sí lo era. Por eso fue finalmente liberado. Siguen buscando ahora a ese hombre del sombrero que aparece en los videos de seguridad del aeropuerto y cuya carga no explotó y que aparece en esos videos junto a los 2 kamikazes. En tanto, han ascendido a 35 la cantidad de víctimas mortales por este atentado, tras el fallecimiento ayer de 4 personas que estaban internadas heridas de gravedad y que, como decíamos, en el día de ayer murieron. 7 víctimas mortales aún no fueron identificadas de este atentado. El domingo, además, la policía antimotines reprimió una movilización de extrema derecha que se estaba realizando en la plaza de Bruselas, y el sábado fue suspendida una marcha contra el miedo, precisamente y paradójicamente por miedo, por temor a que se produjera otro atentado durante esta manifestación en Bélgica. Por lo tanto, a día de hoy no hay ningún detenido por los atentados de Bruselas de hace exactamente una semana. Hablamos ahora de otro atentado, en este caso ocurrido esta semana en Pakistán, concretamente el pasado día domingo, mientras se celebraban las Pascuas por un grupo de cristianos. Ese atentado fue protagonizado por un suicida y dejó alrededor de 70 muertos y 350 heridos. Los talibanes se adjudicaron el atentado, han dicho un portavoz de ese grupo que los cristianos eran nuestro objetivo. Además, amenazó ese portavoz talibán con nuevos atentados en escuelas y universidades de ese país, de Pakistán. Ahí estamos viendo las imágenes del atentado en Bruselas. Efectivamente, de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Bruselas donde se producía ese atentado, y luego esta semana se suma ese nuevo atentado en Pakistán, aunque en este caso con los talibanes como los protagonistas, o por lo menos quienes han reivindicado ese ataque. Cambiamos de tema y ahora lo que anticipaba Ricardo al presentar esta columna, la recuperación
de la histórica ciudad de Palmira en Siria, una ciudad que estaba en poder de los talibanes desde hacía un año, en poder del Estado Islámico, concretamente desde el mes de mayo del año pasado, y que fue recuperado por el régimen sirio este fin de semana. Una parte de esa histórica ciudad fue destruida, pero afortunadamente se ha podido constatar que gran parte se mantiene intacta. Los islamistas dinamitaron los templos más bellos, pero muchas otras partes de gran valor histórico y arqueológico continúan afortunadamente en pie. En esta ciudad que tiene más de 2000 años de antigüedad y que es patrimonio histórico de la humanidad. Como decíamos, estaba en poder del Estado Islámico, que produjo, como estamos viendo, múltiples detonaciones así para destruir parte de ese patrimonio histórico, ahora recuperado esa ciudad en medio de la guerra civil en Siria, que ya lleva 5 años, dado que comenzó en el año 2011. Un dron ruso de un canal ruso estuvo recorriendo ayer la ciudad de Palmira mostrando cómo quedó la ciudad. Afortunadamente algunos lugares arqueológicos pudieron ser conservados. Efectivamente, gran parte de la ciudad ha sido devastada, pero otra parte, por suerte, ha sido conservada. Según los arqueólogos que han estado allí, se conserva más de lo que ellos pensaban que iba a quedar en pie. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de las primarias en Estados Unidos que siguen avanzando. Este sábado ha habido importantes novedades porque el candidato demócrata Bernie Sanders ha recortado una importante diferencia respecto a su rival Hillary Clinton, ya que Sanders ha obtenido un categórico triunfo en los 3 estados donde se votaba el sábado, en Washington, en Alaska y en Hawái. Sanders obtuvo el 76% de los votos en Washington, el 79% en Alaska y el 71% en Hawái. Mantiene así la presión sobre la favorita, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, favorito en estas primarias de Estados Unidos, pero que se ve amenazado ahora por este crecimiento de Sanders. Sigue igualmente distanciado el senador demócrata, que suma 952 delegados hasta ahora contra 1.711 de Hillary Clinton, pero todavía queda mucho por decirse, ya que hay importantes estados donde todavía no se ha votado en estas primarias. La convención del Partido Demócrata que elegirá al candidato presidente de Estados Unidos se va a celebrar a fines de julio y la incógnita es todavía si la candidata será Hillary Clinton o si lo será el senador Bernie Sanders, que estamos viendo ahora en pantalla. Es un video de los más vistos en YouTube porque fue cuando estaba dando un discurso. Y se posó una paloma. Sí, y un pajarito, creo que no era una paloma, ¿eh? Un pájaro, sí, es verdad, sí, un pájaro. No era una paloma, sino otro pájaro. Se posó al mejor estilo Nicolás Maduro cuando se estaba hablando, ¿no? Y apareció el pajarito. En este caso apareció ahí. Y Bernie Sanders dijo que algo tendrá que ver, que será una señal de algo. Ese pájaro que se posaba sobre su atril. Suena como buenos augurios, sí. Efectivamente. ¿Será George Lincoln en un pajarito? ¿Algún otro presidente? No lo sé. Vamos a hablar ahora del último tema, de la crisis política en Brasil, que sigue al rojo vivo realmente y esperándose todavía definiciones sobre el nombramiento de Lula da Silva como jefe de gabinete, nombramiento que sigue todavía en suspenso por una decisión judicial cautelar, pero todavía no hay una decisión judicial definitiva. Esa decisión judicial definitiva ha sido aplazada, la debe tomar la Corte Suprema de Justicia. Se esperaba que fuese esta semana, pero fue atrasada esa decisión, aplazada para la próxima semana. Recordamos que desde el 18 de marzo está suspendida la designación de Lula da Silva por un juez de la Corte como jefe de gabinete de Dilma Rousseff. Mientras tanto, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, quiere romper su coalición con el gobierno y ha dado concretamente un plazo hasta el 12 de abril a los 7 ministros de ese partido que están en el gobierno para que dejen sus cargos. En tanto, el viernes pasado, unos 20.000 brasileños marcharon en San Pablo en apoyo a Dilma Rousseff en esta sucesión de marchas a favor y en contra del actual gobierno brasileño, mientras que sigue pendiente ese proceso de juicio político contra la mandataria brasileña y también la investigación de corrupción por el caso Petrobras, además de esta designación en suspenso por el momento de Lula da Silva como jefe de gabinete. Bien. Muchísimas gracias, Carlos Serenelli, con el resumen de temas internacionales. Te esperamos la próxima semana. Hasta el próximo viernes. Lo volvemos a ver a Carlos entonces la semana que viene.